buenos días a todos. Estas palabras van dedicadas a todas las personas que habéis acudido a este homenaje, pero en especial a todos los jóvenes aquí presentes. Es como un pequeño tirón de orejas cariñoso. Cuando nacéis, dicen que venís con un pan debajo del brazo, y puede que así sea. Pero de lo que estoy segura es de que ninguno traéis incluido un libro de instrucciones de cómo educaros, ni un montón de encendido y apagado cuando ya no sabemos qué deciros para que entendáis que la vida no es fácil para nadie. Vuestras respuestas a casi todo esto siempre son «qué pesada eres», y tal vez de alguna vez lo seamos. Pero al igual que aprendís a protestar, también debéis de recordar decir un «te quiero, mamá, papá, hermano, hermana, abuelos, tíos, primos, novia, novio, amigos, etc». Cuando suceden estas desgracias nos damos cuenta de que ha quedado eso por decir, tanto por el que se va como por los que se quedan. Recordar siempre que un «te quiero» nunca es repetitivo. Un abrazo cura el alma, un beso el corazón. Ese «¿cómo estás hoy?» cambia el ánimo de esa persona y hace que no se sienta solo. Pero lo que nunca debéis de olvidar es dar las gracias por haberos cuidado y educado lo mejor que han sabido y podido. No importa la edad que tengáis para hacerlo. En esta sociedad en la que cada vez más se van perdiendo los valores, es difícil educar si al menos una vez no nos decís «te quiero, siga adelante que no lo estás haciendo tan mal». Si con estas palabras consigo que hoy lo hagáis, esa vez la mayor parte de todos vosotros habrá merecido la pena haberoslas dedicado. Te quiero, mamá, yo sé que lo hiciste lo mejor que supisteis. Quiero agradecer al subdelegado de gobierno que hoy no está aquí presente, al de aquí de Zamora, la ayuda que me va a prestar para cumplir la última voluntad de mi hijo y por esas palabras de apoyo que el otro día me dedicó. Muchas gracias a todos.